Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este último encuentro de ESI y corporalidades y cuidados en la escuela domiciliaria y hospitalaria, la modalidad. Este es el tercer y último encuentro de este tramo Infod, así que queremos darle la bienvenida especialmente a todos quienes están viendo la transmisión desde YouTube. Volvemos a insistir en que es muy importante que ustedes participen, en que puedan escribir sus preguntas, sus consultas, sus comentarios en el chat. Hoy especialmente vamos a tener un trabajo más específico y más profundo desde el área del programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, así que vamos a tener la posibilidad de pensar la noción de cuidado y de problematizarla y desnaturalizar los usos que históricamente hacemos de la idea de cuidados, sobre todo en nuestra modalidad, en esta modalidad. Así que tenemos la esperanza un poco, eso es lo que proyectamos, en que esta instancia sea una instancia de profundización de debates y de mayor circulación del conocimiento en relación a los cuidados en la modalidad y que podamos relacionar eso también con los contenidos del segundo encuentro y del primero. En el segundo encuentro, en el de la semana pasada, un poquito para repasar, vimos las puertas de entrada a la educación sexual integral en la modalidad, compartimos algunas experiencias. Un poco la idea de esta instancia es agregarle a el marco conceptual de la ESI, interseccionarlo o articularlo con el marco conceptual de los cuidados en el ámbito educativo. Así que hoy centralmente vamos a tener las intervenciones de Pablo Di Maro y Lucía Crespo, que son les compañeros del programa, con quienes hemos construido codo a codo este tramo de Infod. Así que les queremos dar la bienvenida a ellos, a todos quienes están presenciando la clase de hoy, y por supuesto está también nuestra compañera Patricia Barbucia de la modalidad, que vamos a estar todos acá durante la transmisión. Volvemos a insistir en que participen en el chat, van a ser levantadas sus preguntas, sus comentarios. Y bueno, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a los compañeros Pablo y Lucía de la modalidad, y vamos a dar paso al comienzo de esta tercera clase y probablemente dialoguemos un poco entre nosotros, los invitamos a participar de ese diálogo. Y bueno, nos vemos ahí. Bienvenidos Pablo y Lucía. Bueno, muchas gracias, Paula. Eh, un placer estar acá y poder compartir esta instancia tanto con la modalidad como con ESI y haber pensado esto en conjunto, que verdaderamente algo que creemos que es algo con mucha potencia, ¿no? Y que recuperando un poco, digo, lo que nos convoca en el día de hoy, recuperando un poco los encuentros anteriores y pensando en esto que vamos a trabajar hoy en relación a los cuidados, eh, pensábamos recuperar brevemente algunos puntitos de lo trabajado y esto, por ejemplo, este primer encuentro donde Marcelo y Patricia estuvieron intercambiando bastante, por ejemplo, en relación a la cuestión de la garantía de derechos. Nos parecía un punto que va a ser importante también en este encuentro, ¿no? Pensar el derecho a la educación, pensar el derecho a la salud, la articulación entre eso y pensar el derecho a los cuidados también, ¿no? Si eso, cómo es, cómo existe, cómo se da, qué hay de eso, digamos. Y por otro lado, otro punto importante que había en ese encuentro era también el trabajo en relación a las concepciones de sexualidad y las concepciones de cuidados, ¿no? Y por ahí en el segundo encuentro hubo como un despliegue también sobre las concepciones de sexualidad, ¿no? Sobre si prevalece una concepción biológica o una concepción integral. Y en este encuentro también poder pensar eso en relación a los cuidados, ¿no? ¿Qué concepciones hay, qué concepciones prevalecen? Es algo de lo que ahora también Lucía va a desplegar un poco más. Y todo el tiempo me parece que estuvo presente en estos encuentros, y hoy también vamos a charlar sobre eso, ¿no? La idea de el cuidado y en qué posición queda quien es cuidado, si pensamos al que es cuidado como quedar en una posición de objeto, una posición pasiva, o pensamos en un sujeto de derechos, una posición activa. Bueno, esas son algunas de las cuestiones que vamos a ir desplegando un poco más y que nos parecía que ya se venían pensando
y que quizás podamos con suerte abrir un poco más y también intercambiar con ustedes, con quienes están participando, para ir construyendo también otras miradas. Voy a presentar, a ver, un segundo. Bien. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer brevemente es una presentación de nuestro programa. No me acuerdo si me presenté yo, soy Pablo Di Maro, soy parte del programa de prevención y cuidados en el ámbito educativo, junto con Lucía Crespo, que ya se va a presentar. Vamos a hacer una presentación breve como para que sepan también desde dónde hablamos y conozcan un poco más el programa. El programa forma parte de la Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y ESI, digamos, al igual que el programa de ESI. Y el objetivo que tenemos en el programa es orientar las prácticas educativas para promover los cuidados y el derecho a la salud y a la salud mental desde una perspectiva integral y de derechos, ¿sí? Algunas de las cuestiones que vamos a ir seguramente también hablando un poco más: derecho a la salud mental, perspectiva integral y de cuidados. Los ejes temáticos que tenemos en el programa son la promoción de prácticas de cuidado en las escuelas desde una perspectiva integral. Tenemos también dos recortes problemáticos que nosotros tomamos más, que no van a ser hoy sobre lo que nos centremos, pero como para contarles y también quizás pongamos algún ejemplo, digamos, como para ir entendiendo también algunas de las cuestiones que trabajamos, que son el abordaje de las problemáticas relativas al suicidio y de los consumos problemáticos, ¿no? Son como dos recortes problemáticos que nosotros trabajamos en el programa y que intentamos abordar mediante la pedagogía del cuidado, que es un poco más lo que vamos a trabajar hoy en la presentación. El derecho a la salud y a la salud mental como otro eje temático que tomamos en el programa, y la participación estudiantil en las estrategias de promoción de la salud y prácticas de cuidado. Nuestro marco normativo y jurídico, un poco como para son la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de lo que vamos también a estar hablando, la Ley de Educación Nacional, por supuesto, la Ley Nacional de Salud Mental, y después como marcos específicos del programa, tenemos la ley que crea el Programa de Educación y Prevención sobre las Adicciones, los lineamientos curriculares para la prevención de las adicciones del año 2015, y la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, que está recientemente reglamentada, que también es parte de nuestro marco de trabajo. Como enfoques en que nos paramos, y esto sí va a ser una parte importante de lo que vamos a estar compartiendo hoy, tiene que ver con este enfoque desde la pedagogía del cuidado, que es algo que intentaremos ir compartiendo. El paradigma de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y el rol de la escuela posibilitando el acceso hacia otros derechos. Y nuestra línea de acción en el programa son la elaboración de materiales educativos. Si nos buscan, lo buscan por internet, hay distintos materiales que fuimos elaborando el programa. Algunos tienen que ver con los recortes problemáticos, como les mencionabas, algunos son guías, digamos, para el abordaje ante situaciones, y otros son propuestas de trabajo para el aula, para trabajar con estudiantes, la asistencia técnica a equipos y áreas jurisdiccionales, la formación docente, la participación en algunas convocatorias y las articulaciones intersectoriales como un punto también importante de trabajo en nuestro programa, y que me parece que es algo por ejemplo, ¿no? La articulación con salud, por ejemplo, ¿no? Como que algo que me parece que hoy vamos a estar también trabajando y hablando en relación a las articulaciones intersectoriales, qué implican esas miradas, cuál es el rol de lo educativo ahí. Bueno, Bueno,
Ahí va. Sigo yo, ¿no? Sí, me toca a mí. Bueno, me presento, hola a todas, a todos y a todes. No sé si presentarme antes o ahora, pero bueno. Les quiero pedir disculpas porque no se me ve muy bien, pero es un tema de la luz que no puedo solucionar. Bueno, un poco antes de empezar a hablar de cuidados y de subjetividades, queríamos retomar un poco un testimonio que, que había surgido de esa encuesta antes de que empezara el tramo, que también se mencionó en el primer encuentro, en donde, bueno, escribe una maestra que dice: me comentó sobre la invasión a su vida personal, el acceso de otros a su intimidad, la necesidad de encontrarse a solas con su cuerpo, de poner límites a los que me manipulan como un objeto de cuidado. En el intercambio me manifiesta sus deseos y sus elecciones para lograr una vida independiente, como resolver por sí mismo la higiene personal, su forma de vestirse y alimentarse. Volvemos a elegir este testimonio porque nos parece muy ejemplificador, principalmente porque sale, ¿no?, esta frase objeto de cuidado. Y cuando la leemos nos preguntamos, bueno, ¿dónde está el sujeto, ¿no?, en este enunciado, y de qué cuidados está hablando, ¿no? ¿Qué cuidados representa? Y un poco para enmarcar esta articulación de cuidados, ESI y la modalidad, pensamos que los cuidados dentro de esta modalidad se enmarcan al garantizar la trayectoria educativa de cada estudiante desde el contexto particular que sucede en su vida en un momento determinado de su proceso de salud e enfermedad, ¿no? Y esto me parece que es importante considerarlo porque es una particularidad que necesitamos conocer, ¿no? Esos estudiantes están pasando por ya sea una enfermedad biológica, un padecimiento subjetivo, o bueno, hay una determinación social que está haciendo que esa persona esté en un estado de padecimiento o de sufrimiento, ¿no? Y cuando hablamos de proceso, estamos hablando del carácter dinámico, continuo, donde la atención a la salud y los cuidados en salud y en general tienen un papel transformador en esas corporalidades y subjetividades. En este sentido, nosotros creemos que garantizar la educación implica garantizar derechos, ¿no? El derecho a la educación, y nosotros desde nuestro programa nos posicionamos en la idea de que educar es cuidar. Por eso es que nosotros partimos de pensar, de conceptualizar lo que denominamos la pedagogía del cuidado, ¿no? Y como una construcción que deviene un hilo conductor que va construyendo, ¿no?, determinadas prácticas educativas que promuevan esta idea, ¿no?, que educar es cuidar. A su vez, si también nosotros pensamos en la salud desde su integralidad, que es un poco lo que queremos desarrollar en este encuentro también, la salud desde su aspecto positivo y propositivo, ¿no?, desde la promoción de la salud, entendemos que garantizar la educación es un pilar esencial en la garantía del derecho a la salud, ya que no la pensamos a esta salud solo como la ausencia de enfermedad, y primordialmente como se entiende desde una mirada hegemónica de la enfermedad biológica, ¿no? Sino que la entendemos como un concepto que está determinado socialmente por múltiples factores que se entraman de una manera compleja y dinámica. También creemos que los cuidados se manifiestan cuando podemos habilitar un lenguaje en común, ¿no?, que integre el sujeto en todas sus dimensiones, más allá de la biológica, más allá de la física, y incluso que podrían abordarse todas esas dimensiones, pero no se suelen hacer de una manera fragmentada, ¿no? Por un lado lo biológico, por un lado lo mental, por un lado lo social, y la idea es poder entender la integralidad del sujeto dentro de ese proceso de salud y enfermedad, y de esta manera
lo que intentamos hacer es disputar, ¿no?, los diferentes sentidos, significaciones a esa mirada biomédica y sanitarista que suele, digamos, homogeneizar, universalizar los cuerpos y silenciar las subjetividades que son tan complejas y tan diversas. Perdón, Lu, que te interrumpa. Me gustaría retomar Sí. una de las preguntas que hay en el chat que por ahí sirve para ampliar un poco este concepto que vos estás trayendo acerca de la polisemia del sentido del concepto cuidado. Una de las preguntas es en qué sentido se utiliza cuidado cuando se quiere hablar de cosificación, como que no se entendió cómo se relaciona la idea de cuidado con cosificar al sujeto. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Me decís de vuelta? La pregunta es, preguntan sobre Sí. por qué objeto de cuidado es cosificar. Sí, creo que tiene que ver con esa tensión que planteábamos al principio entre objeto de cuidado o sujeto de derechos, ¿no? O sea, Sí, Exacto. totalmente. tiene que ver con, lo planteamos en este término, ¿no? En el término de tomar a una persona como objeto, a eso, más que poner el foco en el tema de cuidado ahí, sino en esa idea, ¿no? De tomar a alguien en términos de objeto y como que alguien a quien necesariamente se tutela ese cuidado y no se tiene en cuenta su voz. Va por ahí, pero podemos igual ir desplegándolo porque ya lo vamos a ir viendo a lo largo del recorrido, entonces seguramente podamos seguir conversándolo, ¿no? No, porque además por ahí está la pregunta de que, digamos, si ese estudiante es un objeto de cuidado, está siendo cuidado, ¿por qué también en esa anunciación hay un tipo de malestar, ¿no? Como que en algún punto hay una dimensión del cuidado que no está siendo considerado, ¿no? En esto del sujeto de derecho, el sujeto que tiene algo que decir, ¿no? Entonces, nosotros desde ahí pensamos como preguntas, ¿no?, para poder, para empezar a reflexionar como en dónde y cómo entran los cuidados dentro de las tareas de las y los docentes de la modalidad domiciliaria y hospitalaria, y también cuáles son las concepciones del cuidado que circulan en los lugares donde trabajan, porque me parece que eso también es muy importante, las concepciones de cuidado y también las concepciones de salud, de enfermedad, porque para poder hablar de cuidados es necesario, para poder darle entrada a los cuidados es necesario poder revisar nuestras propias representaciones, ¿no?, de esos conceptos, de esas nociones. Entonces, bueno, eso son dos preguntas que por ahí queremos dejar, que vamos a dejar en el chat para que bueno, que puedan pensarlas, reflexionarlas y enriquecernos con el debate. Bien. Bueno, ahora sí, entrando un poco más a los conceptos que queremos, no sé si introducir, porque creo que los cuidados están bastante instalados en la sociedad, digamos, son prácticas, son actividades que ya venimos haciendo, no es algo nuevo, pero bueno, está bueno por ahí empezar a darles un marco, y siempre, bueno, echar más luz y claridad a algunas ideas. Entonces queremos primero partir de una idea que vos también la dijiste, Paula, que es lo polisémico de los cuidados, ¿no? Se habla de cuidados por todas partes y de diferentes maneras, entonces en algún punto por ahí no terminamos de entender, bueno, qué es el cuidado, ¿no? O sea, creo que sé lo que es, pero si lo tengo que explicar, me es difícil, y eso es, ¿por qué? Porque se habla, o sea, el cuidado tiene muchas ramificaciones, muchas ideas que es necesario, bueno, enmarcar. Entonces, y también porque es un proceso, porque está en continuo proceso de construcción teórica, o sea, todo el tiempo estamos pensando, estamos analizando, bueno, el cuidado en este campo, el cuidado en tal campo, y creo que también eso es lo rico, ¿no? Lo dinámico de todo, lo continuo. Nos vamos enriqueciendo en el conocimiento.
Pero sí hay algo que tenemos claro y que el cuidado es un elemento central del bienestar humano. Es una actividad que realizamos como especie para mantener, para reparar y conservar nuestro mundo, nuestro entorno, nuestros cuerpos, nuestras subjetividades, o sea, el mundo en el que vivimos, ¿no? Y por ahí algo importante de pensar es que los cuidados suceden en los vínculos. Nosotros en nuestra vida puede ser que hayamos cuidado, nos hayan cuidado, también nos hayamos cuidado nosotros mismos, no de diferente manera, pero bueno, vemos que más allá del cuidado propio también hay una práctica con el otro que nos muestra que el cuidado puede suceder en el vínculo, ¿no? En las relaciones interpersonales. Y a su vez, hay una dimensión ética de los cuidados que está relacionada con la ternura, ¿no? Cómo nos vinculamos con el otro desde la ternura, y qué implica eso. Implica el poder poner en el centro la empatía y el miramiento hacia el otro, ¿no? Hacia el otro y la otra, la escucha activa, bueno, digamos, pensarlo desde ahí y también entenderlo como un derecho, ¿no? El derecho a ser cuidados, a cuidar, como un derecho universal e inalienable, perdón. Y en este punto también nos parece interesante pensar que los cuidados no solo se limitan a cuidados físicos básicos, ¿no? Como por ahí podía suceder en este testimonio, ¿no? Como la persona objeto de cuidado, no sabemos bien qué era lo que le sucedía, si no sé, estaba en un hospital, o estaba en la casa, o cuáles eran los cuidados que estaba obteniendo, ya sea cuidados de salud o lo que sea, pero claramente se limitaban a cuidados físicos básicos, ¿no? Y nosotros lo que queremos mostrar es que no se limitan a eso, sino que en esta cosa de poder escuchar, de poder mirar al otro, de poder saber qué es lo que le pasa, qué es lo que siente, qué es lo que quiere, ¿no? Contemplar la autonomía de esa persona, su voz, la subjetividad, ¿no? La subjetividad con toda su complejidad. Escuchar, contener, preocuparse por el otro y la otra, ¿no? Y esto, nosotros cuando pensamos, ¿no? en nuestro programa con los recortes problemáticos, lo que pensamos es, bueno, abordar estas situaciones no solo desde la prevención, sino también desde la promoción, ¿no? Desde la promoción de la salud y la promoción de los cuidados, construyendo estas prácticas educativas que hacen de una pedagogía del cuidado en la escuela, que eso lo vamos a retomar luego digamos, de todo lo que venimos hablando. Bueno, a su vez, también pensamos al cuidado desde una perspectiva de género, ¿no? Y acá una pregunta que nos ha enriquecido los movimientos feministas, ¿no? Que han puesto en debate, que antes no estaba, era, bueno, cómo se distribuyen y producen los cuidados, ¿no? Y también poniendo en agenda el enfoque de derechos, ¿no? El derecho a ser cuidado. Y también cómo ese cuidado se relaciona con la economía, ¿no? Con el sostenimiento de la vida, ¿no? Y en ese punto, bueno, mostrar cómo, digamos, esta distribución y producción de los cuidados se produce de manera desigual. Bueno, a su vez también cuando pensamos en cuidados en relación con la salud, y esto me parece que es importante, digo, todo lo que estamos hablando es importante, pero por ahí pensarlo, ¿no? En la modalidad de domiciliaria y hospitalaria, pensar a los cuidados y la salud, ¿no? ¿Cómo entendemos esa salud? ¿Qué concepción tenemos de esa salud? Y nosotros acá tomamos la salud desde su integralidad, como ya había mencionado, desde un proceso, ¿no? Un proceso de salud, enfermedad, atención y cuidados.
pensando que, bueno, los cuidados, digamos, las prácticas de atención a la salud se quedan muy cortos y que hay todo un universo de prácticas que hacen, ¿no?, a la salud de esa persona, que no se pueden catalogar como la atención a la salud. Y esto por ahí volviendo a el testimonio que dijimos, ¿no?, como probablemente ese estudiante estaba teniendo cuidados básicos relacionados con su salud, con su proceso en ese momento, ¿no? O sea, la enfermedad, que ya algo, digamos, una condición en ese momento que estaba aconteciendo en la vida de esa persona. Pero claramente en ese malestar, ¿no?, de estar diciendo, bueno, me tienen como objeto de cuidado, había prácticas que no estaban siendo consideradas, un cuidado que no estaba siendo considerado, ¿no?, en esa subjetividad. Entonces por eso pensamos que al abrir, ¿no?, esta concepción de la salud desde la integralidad, estamos abriendo un poco el juego y pensando no solo específicamente en la prevención, en la curación o en la rehabilitación, sino que estamos pensando en habilitar un horizonte propositivo de promoción de esa salud, de ese cuidado de esa persona para que pueda desarrollarse como un sujeto de derechos y autónomo, ¿no? Bien. Bueno. Hay varias cosas que se fueron sumando al chat que me parece que por ahí Buenísimo. está bueno recuperar para Sí, que está ustedes esperando también eso. puedan dialogar con estas cosas que se van diciendo, porque ahora últimamente, la última intervención es una pregunta, pero voy a retomar desde un poquito antes. Bien. Algunas compañeras dicen, se cuida un sujeto, a una persona, brindando inclusión con accesibilidad y configuraciones de apoyo. Ahí podría haber una cierta concepción del cuidado que tiene que ver con crear un ambiente, ¿no?, para que ese cuidado sea posible. O sea, no el cuidado solamente como una actitud de cuidado, sino la idea de que el cuidado necesita un entorno objetivo, material, para que sea posible. Después, por otro lado, hay una compañera que dice, cuidar al otro es también cuidarse a uno mismo, y me parece que está bueno, digamos, poder pensar alguna dimensión que vuelve a quien está siendo responsable de ese cuidado, en relación también al cuidado de sí. Después la compañera Alejandra Reyes dice, creo que cuidado es la forma en que nos expresamos con el otro. A veces las palabras afectan psicológicamente al otro y no nos damos cuenta de eso, y pone entre paréntesis la idea de cuidado verbal, quizás se puede desarrollar algo en ese sentido. Micaela Arias dice, entran los cuidados en un sentido amplio, ya que se va dando espontáneamente en el cuidado del otro y a partir de nuestras vidas cotidianas de diferentes maneras. Y después, al final, hay una pregunta que por ahí se puede retomar porque es una pregunta bien concreta. ¿Cómo ayudamos a un alumno que es golpeado desde su vínculo familiar si el alumno no quiere que llamemos a su familia por miedo a que continúe peor esa situación de violencia? Es una pregunta bien importante que nos lleva bien al territorio. Después, en el último comentario, Micaela Arias, en el lugar de trabajo también podemos visualizar momentos donde se reflejan determinados contextos de vulnerabilidad que muchas veces no son respetados por los derechos, que no se respetan los derechos de los niños o niñas en esos contextos. Después dice la compañera Estela Maris, no estoy entendiendo a Lucía cómo ayudar de manera real a una estudiante. Creo que estas intervenciones anteriores por ahí contextualizan un poco más cómo podríamos pensar esos cuidados en términos concretos. O sea, un poco en este momento estoy, digamos, tratando de pensar un poco en el cuidado, qué significan los cuidados, ¿no? Pero claramente me parece que
pensar lineamientos de acción, ¿no? Para todas estas cosas que vienen diciendo, estas situaciones, implica, bueno, contemplar todas estas cosas que venimos hablando, ¿no? También la escucha, el miramiento, entender el cuidado dentro de los vínculos, y eso implica también entender el cuidado desde su dimensión colectiva. O sea que cuando nosotros trabajamos por garantizar la trayectoria educativa de ese estudiante, o tratar de garantizar el derecho a la salud, entendido desde el lugar de su integralidad, también consideramos y sabemos que no lo podemos hacer solo desde nuestro lugar, ¿no? Como, bueno, yo estoy en una escuela hospitalaria, o yo estoy yendo solo a una casa, y bueno, lo que puedo hacer es escuchar, mirar al otro desde la ternura, y bueno, desde ahí cuido, ¿no? Porque claramente, digamos, nos vamos a frustrar desde ese lugar, no hay mucho que podamos hacer. Entonces, pensar a los cuidados de la dimensión colectiva implica entender que es necesario poder buscar estrategias comunitarias, ¿no? De articulación, y un poco de esto lo vamos a desarrollar cuando veamos los puntos que hacen a la construcción de una pedagogía del cuidado, el principio de corresponsabilidad, ¿no? Que implica, bueno, implica articular con otras instituciones, ¿no? Que están dentro del sistema de protección integral de niños, niñas, adolescentes. O sea, desde ese lugar son instituciones que ya tienen una concepción del niño, niña, adolescente como un sujeto de derecho, ¿no? Donde se prioriza, se contempla la idea de autonomía progresiva, ¿no? Que quiere decir, bueno, que tiene una voz y tiene algo para decir, el interés superior de esa persona. Entonces, por un lado, entender que, bueno, y principalmente en el trabajo de los docentes de esta modalidad, la idea es trabajar mucho y dialogar con el sector de salud, porque ahí hay o sea, se juntan mucho esos trabajos, ¿no? O sea, estamos yendo, digamos, están yendo a dar clases a una persona que, o ya sea que está internada, tiene una patología crónica, o bueno, por algún motivo, o no puede ir a la escuela, ¿no? Y principalmente es un motivo de salud, que ahí veremos si es una cuestión biológica, o social o subjetiva, pero digo, ahí hay un trabajo que debe hacerse articuladamente con el servicio de salud, y ese trabajo articulado lo que requiere primero es un diálogo, ¿no? Un diálogo en los saberes, es decir, bueno, en esta, digamos, estamos garantizando derechos, ¿no? Porque el derecho a la salud no existe si no existe el derecho a la educación. Digamos, hay un entramado ahí que tenemos que considerar. Por otro Sí. lado, perdón, No. si querés hablar vos. Sí, seguí No, vos. porque yo hablé un montón, yo hablé un montón, dale. No, quería comentar eso, que me parecen súper interesantes los comentarios. Me parece que hay muchas cosas de esas que en lo que viene, vamos a seguir trabajándolo. Esto que viene mencionando Lucía como concepción general para pensar los cuidados, esto como un marco general para pensar los cuidados, para ir arrimándonos de a poco también a esta concepción o esta construcción de la pedagogía del cuidado que mencionamos, y que podemos pensar en algunas puntas de cómo se lleva eso adelante en el ámbito educativo, ¿no? Y qué es lo propio de los cuidados en el ámbito educativo, ¿no? Porque por ahora venimos como ampliando al mundo de los cuidados y esa conceptualización. Entonces, en el sentido, ante el pedido más de herramientas o de cosas puntuales, bueno, vamos a ir avanzando y vamos viendo que de eso podemos ir trabajando. Pero una cuestión que nos parecía interesante también trabajar antes es la categoría de subjetividades, ¿no? Porque nosotros venimos desplegando la cuestión de los cuidados. Y como dijimos al principio, pensar en el sujeto, digamos, qué concepción de sujeto
tenemos nosotros a la hora de educar, a la hora de cuidar, es un punto central desde nuestra mirada, ¿no? Y también pensando un poco ya, por lo menos, también cuando nosotros nos encontramos con alguno de los recortes problemáticos, nosotros les mencionamos los recortes problemáticos de nuestro programa, que eran la relación con los consumos problemáticos o las situaciones relativas al suicidio, pero ahí en el chat fueron mencionando otras situaciones problemáticas y situaciones complejas con las que nos encontramos. Para nosotros pensar en clave de subjetividades es un pilar, digamos, a la hora de pensar una intervención. En primer lugar, porque nos ayuda a construir una mirada desde la complejidad, ¿no? Una mirada desde la complejidad es una mirada que integra múltiples aspectos sociales, psicológicos, culturales, de época, coyunturales, ¿no? Y que si nosotros hacemos un recorte solo por lo individual de muchas de las problemáticas, situaciones complejas a las que nos enfrentamos, difícilmente vamos a poder construir estrategias, digamos, de cuidado y de promoción de derechos, ¿no? Ese es como un primer punto importante de por qué es esto de pensar en clave de subjetividades, ¿no? Otra cosa importante para pensar otra ventaja, digamos, que nos da esto de pensar en clave de subjetividades, que pensar en subjetividades no es lo mismo que pensar en individuos, digamos, es distinto, ¿no? La categoría de subjetividad, nosotros recuperamos mucho la categoría de subjetividad de un historiador argentino que se llama Ignacio Leukovich, que lo que él plantea es como que no existe una naturaleza humana que esté por fuera de la situación en la que vivimos, ¿no? O que si hubiese una naturaleza humana es la de ser situacional, digamos. Entonces, hay un pensar situado que es completamente necesario, y la categoría de subjetividad viene como resultado de historias singulares que se producen histórica, cultural y colectivamente con discursos y prácticas de época. Entonces, lo que nos habilita es pensar todo el tiempo la tensión entre lo singular y lo colectivo, ¿no? Y a la hora de encontrarnos con distintas problemáticas, poder pensar en esa lectura, ¿no? Como una lectura que enriquece. Y algo que también es importante, que nos permite pensar cómo las características de la época imprimen huellas y pueden generar padecimientos particulares, ¿no? Nosotros lo trabajamos bastante en cuanto muchas veces a las problemáticas en salud mental o, digamos, cómo, por ejemplo, las características de nuestra época, signada por la sociedad de consumo, por la lógica de consumo, que tiene que ver con la inmediatez, la velocidad, la productividad, digamos, y todos esos valores exacerbados, digamos, cómo tienen, digamos, una clara contracara en cuestiones que tienen que ver con procesos de ansiedades, de depresiones, digamos, y cómo eso, vuelvo, si nosotros lo pensamos como algo individual, cuando nos encontramos con esas problemáticas, o podemos pensar también en muchas cosas de las violencias, ¿no? Si nosotros tenemos que todo el tiempo estar pensando en qué cuestiones de la época están atravesando las situaciones que nos vamos encontrando, ¿no? Y como un gran desafío, digamos, es poder leer problemáticas que, por ejemplo, las problemáticas de salud mental, leerlas en términos de procesos y no todo el tiempo en términos de trastornos o de patologías, ¿no? Que esto es interesante porque cuando nosotros trabajamos en articulación, por ejemplo, con un equipo de salud, esa articulación es súper importante y puede ser súper enriquecedora, y muchas veces lo que requiere es que cada uno tenga un rol distinto, digamos. Y, por ejemplo, el rol que tiene un diagnóstico en salud mental o en otro tipo de patología o, digamos, algo que se diagnostica. Ese diagnóstico para un equipo de salud puede tener un rol muy importante porque puede ser una parte importante de un tratamiento, ¿no? Pero quizás para un docente o para el ámbito educativo, ese diagnóstico puede tener un rol muy importante también, pero también puede ser, por momentos, estar en suspenso, ¿no? Para lo que requiera esa estrategia, digamos, más pedagógica. En ese sentido, nosotros siempre
trabajamos bastante con un material de CONISMA del 2015 que se llama Pautas para evitar el uso inapropiado de diagnósticos en el ámbito escolar, que es un material que recomendamos la lectura, porque nos parece que está como que tiene bastantes herramientas para eso, digamos. Y otra cosa que nos interesa también recuperar en esta línea, y que es algo que está en la Ley Nacional de Salud Mental, en la reglamentación, es la categoría de padecimiento subjetivo, ¿no? Con esto que decíamos, cuando queremos corrernos un poco de pensar en todo como trastornos o como patologías, la categoría de padecimiento subjetivo es una categoría que a nosotros nos parece potente porque permite ubicar al sufrimiento y al dolor como parte de los procesos vitales, digamos, y enfatizar en la construcción cultural y social del sufrimiento, ¿no? Esto mismo, hay sufrimientos de época, hay maneras, digamos, el sufrimiento no es solo individual, el dolor, o sea, hay una parte singular, por supuesto, pero también todo el tiempo hay manifestaciones del dolor y el sufrimiento que tienen que ver con la época, que tienen que ver con los grupos etarios, que tienen que ver con distintas historias y formas de padecerlo. Y algo por último, que nos parece potente de pensar en clave de subjetividades, es desnaturalizar discursos que tienden a generar un sentido único de cómo hay que ser o estar en el mundo y considerar la diversidad como condición de lo humano, ¿no? Y en este punto nos parece totalmente central estar acá trabajando en conjunto con ESI, ¿no? Es mucho de lo que se estuvo mencionando, el encuentro anterior y el otro, ¿no? La cuestión de poder pensar en la diversidad, de poder pensar en las diferencias no como algo a tolerar, sino como una característica humana que enriquece los intercambios en la comunidad en general y en la comunidad educativa, ¿no? Entonces, un poco de ese recorrido de cuidados y subjetividades nos lleva a pensar en cuestiones de la pedagogía del cuidado. No sé si había algún comentario del chat o algo, o seguimos, no sé cómo viene eso. Si no, Y seguimos. si quieren les cuento, hay Dale. algunos comentarios, los retomo, así Dale. los tenemos en cuenta y eventualmente los podemos retomar ahora o después. En el lugar de trabajo también podemos visualizar momentos donde se reflejan determinados contextos de vulnerabilidad, en los cuales muchas veces no son respetados los derechos de los niños. Después Ana Laura Paz dice, pienso en el cuidado desde la perspectiva de género, desnaturalizando estereotipos de género con la mirada, en relación a las acciones y a educar en esos contextos. Si se visualizan situaciones de vulnerabilidad, se debe intervenir. Por ahí se puede retomar esto, ¿no? De cómo se debe intervenir o en qué sentido cuando identificamos que hay vulneración de derechos. Después la compañera Ximena Fras, que estuvo la semana pasada, en el segundo encuentro, comenta, pienso que es importante proponer el cuidado como dimensión política, puede servir para que visibilicemos los diferentes roles en las garantías de derechos. Después dicen, esperen, las compañeras Estela Maris Quintana, trabajo en red y corresponsabilidad con equipos interdisciplinarios. También es importante pensar el cuerpo regulados por el poder, por el control, desde una estructura. Susana Giavedoni dice, las nociones sobre el cuidado suelen estar ligadas a una idea reduccionista de salud, una mirada biomédica, desde la cual se inhabilita a la persona, de tal modo que no se le permite, perdón, estoy leyendo, no se le permite tomar sus propias decisiones, no son escuchadas sus opiniones, o en muchos casos se decide por ella. Como que muchas veces creemos estar cuidando y estamos tutelando, ¿no? Como este solapamiento que en muchos casos nos pasa a los docentes, nos atraviesan a los docentes, o a los, inclusive, por supuesto, a los efectores de salud, pero a quienes estamos en el ámbito de la educación. Y me parece que lo mismo quizás se puede retomar en esto de la pedagogía de cuidado pasa con la noción de ayuda.
¿Es lo mismo un cuidado que ayuda? Por ahí hay unas distinciones conceptuales importantes ahí que está bueno que podamos hacer. Después la compañera Estela Maris Quintana de nuevo dice: la subjetividad tiene dos ejes, la autoconservación y la autopreservación. Bueno, hasta ahí más o menos. No, a mí, digamos, una cosa, también leyendo ahí en el chat, esto de cuerpos regulados por el poder, por el control, desde la estructura, bueno, nada, entender que somos sujetos, ¿no? Que vivimos en un determinado contexto histórico, social, político, económico, ¿no? Y que, bueno, como mencionó Pablo, la categoría de subjetividad, ¿no? Como los padecimientos subjetivos de época, pensar en qué época estamos viviendo actualmente, que no es que suceden cosas que son solamente actuales, sino que surgen de un proceso histórico, ¿no? Estamos situados en una época neoliberal, ¿no? Dentro de un sistema capitalista, donde se enaltece mucho esta idea de consumo, ¿no? Esta sociedad de consumo, que ya no es algo nuevo, pero que se va profundizando cada vez más. Entonces, desde esa posición nos ponemos a pensar, bueno, cómo son regulados esos cuerpos, ¿no? Con esa mirada reduccionista de la salud biomédica, bueno, que también es parte de esa profundización, ¿no? De la sociedad de consumo, donde se entienden a las personas ya como consumidores y se alejan de esa idea de usuarios de derecho, ¿no? Entonces, en todo ese contexto es que nos tenemos que pensar, bueno, ¿cómo entra el cuidado ahí? ¿No? Esto es una idea más como una pregunta del cuidado en general, pero particularmente dentro de la modalidad de domiciliaria y hospitalaria, hacer eje en la idea de, digamos, de esos cuerpos y esos cuerpos como máquinas, ¿no? Como esos cuerpos entendidos desde la biología, desde lo físico nada más. Y que, digamos, como una máquina a reparar para que sigan produciendo en algún punto. Bueno, nada, eso me parece interesante que lo tengamos en cuenta, y ahí está, digamos, que ahora vamos a ver que una de las ideas, o algo que se podría introducir los cuidados, ¿no? Dentro de las instituciones educativas, es pensar un poco las representaciones, ¿no? Que tenemos sobre estas nociones, la noción del cuidado, de la noción de salud, qué pensamos, ¿no? Cuando hablamos de subjetividad, de objeto, ¿no? De sujeto, bueno, nada, y en esto también, ¿no? De pensar que nos tenemos el cuidado propio, ¿no? El cuidado propio también para cuidar a otros, que es en un continuo, ¿no? Que se va dando porque, bueno, o sea, vivimos en sociedad, y tampoco es que individualmente solo podemos cuidarnos, ¿no? Sino también que nos cuidamos con un otro. Bueno, nada, pensar todas esas cosas. Sí, muy interesantes los comentarios. Ujú. Nos van trayendo también esto, cuestiones propias de la modalidad, lo cual nos resulta muy interesante para poner en diálogo. Y nos vamos acercando a esto de la pedagogía del cuidado, ¿no? Esta idea que traemos para proponer, para dialogar, ¿no? En donde sí nos vamos acercando a los cuidados en el ámbito educativo, ¿no? Las relaciones entre educación y cuidados. Quizás por lo que veníamos pensando antes, veníamos ubicando algunos ejes propios de lo educativo, pero en esto veníamos hablando más en cuestiones también más generales que sirven para pensar en otros ámbitos, ¿no? Y con la propuesta de la pedagogía del cuidado, como que nos vamos acercando un poco más a ese cruce específico entre educación y cuidados, y pensando que es muchas veces, digamos, muchas veces educación y cuidado aparecen como algo disociado, ¿no? En distintos discursos o en distintos lugares
que uno puede encontrar, educación y cuidado parecen como cosas distintas. Y eso muchas veces tiene que ver con concepciones de cuidado ligadas únicamente a la asistencia, o sea, ver al cuidado solamente como una cuestión de asistencia, meramente como eso, o con cuestiones de educación solamente centrada en la transmisión de información, ¿no? Como podríamos decir con cuestiones, miradas reduccionistas quizá de la educación y de los cuidados. Nosotros lo que nos gusta pensar es que el acto mismo de educar es cuidar, digamos, y que son parte de una relación dialéctica que no se puede escindir una cosa de la otra, ¿no? En un punto, y pensando en lo específico, el rol prioritario de la escuela en relación a la enseñanza, ¿no? Pensar en el rol privilegiado de la escuela en los procesos de transmisión cultural, digamos, y la posibilidad que tiene la escuela de compartir los saberes construidos a lo largo de la humanidad a las nuevas generaciones, digamos, eso también es un acto de cuidado, ¿no? Esa transmisión, ese legado, ¿no? Ese legado sobre el mundo, sobre eso, sobre qué es todo lo que la humanidad fue sabiendo a lo largo de la historia. Y por otro lado, también en abordaje de contenidos específicos ligados a los cuidados, que los tenemos, digamos, y que tenemos contenidos relacionados a la ESI, o lo convencionamos, contenidos que pueden tener relación con los consumos problemáticos y los cuidados, la educación ambiental integral, digamos, hay distintos contenidos en donde los cuidados van siendo parte también de la currícula de trabajo. Y por otro lado, nos parece importante, por ahí a la hora de pensar qué de enseñanza hay en los cuidados también, consolidar una mirada específicamente pedagógica ante situaciones complejas. Y esto es algo que a nosotros nos convoca mucho, y en la elaboración de nuestros materiales y, por ejemplo, en nuestras guías, que tienen que ver más con guías de intervención ante situaciones, es algo que nos parece muy importante, ¿no? Muchas veces, ante distintas situaciones, pongámosle por caso las situaciones relacionadas al suicidio, por ahí es muy común dar intervención a otro sector, como puede pasar al sector salud o distintas, eh, pero que esa intervención es eso, dar como derivar, ¿no? Como una derivación, como que el otro sector se haga cargo de esto. Nosotros, o sea, está muy bien trabajar con otro sector, y hay situaciones como las que venían mencionando en el chat en donde hay que dar intervención a organismos de protección de derechos, salud, pero la escuela también tiene algo que aportar en esa construcción, ¿no? Como qué es lo específicamente pedagógico, qué es lo que la escuela puede acompañar desde ahí, desde acompañar esa trayectoria que la escuela puede hacer, ¿no? Y tiene mucho que ver con con este último punto que está en la diapositiva, que es pensar la escuela como parte del sistema de protección integral de derechos, ¿no? Y esto es pensar a la escuela dentro de la Ley de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, pensar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, eh, digamos, corrernos del paradigma tutelar que concebía a los menores como objetos de tutela, para pensar en espacios en donde se pongan en juego la autonomía progresiva de niños y adolescentes, y donde se ponga en juego su voz, y esa construcción del ejercicio de los derechos. Y pensar en esto que mencionaba Lucía, en la corresponsabilidad y el trabajo en red, ¿no? El sistema de protección integral de derechos requiere sí o sí de la articulación entre los distintos sectores del Estado y sociedad civil, familia, comunidad, y la corresponsabilidad como una responsabilidad compartida vendría a ser la contracara de la fragmentación institucional, ¿no? No es te paso la pelota y vamos pasándonos de uno a otro, sino cómo se hace para generar una articulación
una articulación sostenida en el tiempo que vaya más allá de una situación puntual. Y eso es muy difícil, es muy complejo, pero es, digamos, la oportunidad, digamos, o la oportunidad no, es la forma más sostenida de cuidado, digamos. Em, porque bueno, es necesaria esa articulación que muchas veces es difícil porque cada sector tiene sus intereses también, ¿no? Creo que, y desconocer eso no es el camino. No es el camino creer que todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a fusionar, por ejemplo, educación y salud, digo, estoy pensando también, ¿no? En articulación con un equipo de salud, por ejemplo. Cada uno tiene su mirada y su rol y su lugar, pero el trabajo en una articulación sostenida es la posibilidad, ¿no?, de generar esa garantía de derechos. Por eso, Acá hay algunos... Ah, sí, perdón, Pablo. sí. No, acá hay un comentario que por ahí también ayuda a esto que estás vos pensando. Jimena Echeyuri dice, en nuestra escuela hospitalaria lo que nos sucede es la interferencia al abordar la relación de nuestros alumnos con el personal médico, el respeto a sus cuerpos, a su intimidad, el derecho a elegir. En la medida de lo posible vamos interviniendo con el personal de salud para, entre comillas, cuidar juntos, poner nombre, voz a esos sujetos, familias, que muchas veces quedaban fragmentados en el ámbito de la salud. Sí, sí, totalmente. Y además, cuando nosotros hablamos de trabajo en red, digamos, para construir el trabajo en red hay como varios pasos que tienen que suceder, los cuales los primeros es reconocer al otro con el que trabajamos, ¿no? Y que, bueno, el otro tiene un campo, viene desde un campo de conocimiento específico, una mirada específica, pero bueno, poder reconocerlo y dialogar y bueno, construir en conjunto, ¿no?, la manera de estrategias de cuidado para abordar las diferentes situaciones. No desconocerlo, no decir, bueno, no, es que vos, tu manera de trabajar o la manera la que pensás está mal, porque bueno, viene de una trayectoria de conocimiento específica y todos también en algún punto vamos enriqueciéndonos en el trabajo articulado. Entonces, me parece que pensar en el trabajo en red y el trabajo articulado es un pilar muy importante, y ya sea, digamos, cuando hablamos interinstitucional, ¿no?, a nivel educativo, digamos, de la modalidad, ¿no?, la institución de la modalidad, con la escuela de origen, o intersectorial con salud o con otros sectores dentro del sistema de protección integral de derechos. Sí, y me parece buenísimo ese último comentario, Paula, porque tiene que ver con el trabajo cotidiano en la modalidad, y me parece que hay un punto interesante que me parece para recuperar, porque por ahí lo venimos mencionando. A mí es interesante pensar, por ejemplo, cuando pensamos el trabajo de los médicos o de las médicas o enfermeros o profesionales de la salud en un hospital, por ejemplo, que no es que estamos hablando de malos o buenos, ¿no?, sino como que toda institución, y lo sabemos también porque las escuelas también, todas las instituciones tienen sus formas de funcionar y sus puntos ciegos, digamos. Hay una conceptualización muy valiosa para eso, que si quieren, o sea, recomendamos explorar un poco más, que es la idea de Menéndez, que es un antropólogo y conceptualiza el modelo médico hegemónico, ¿no? Como es eso que mira la medicina, ¿no? Como que todo campo de saber tiene un punto que mira y otros puntos ciegos, ¿no? Y en esa manera de ver y de funcionar muchas veces de un hospital o una institución de salud, hay una cuestión muy centrada en lo biológico, y un tiempo muchas veces, me imagino, también por lo que comentan, digamos, seguramente eso también esté presente, lo podemos ir compartiendo, digamos, un tiempo, el tiempo hospitalario, de una velocidad en el que muchas veces hay cosas que se entra como en un engranaje en donde se va pasando por encima de otras cuestiones que tienen que ver con el sujeto, con lo que el sujeto quiere,
Y esto, repito, no se trata de malos o buenos, si bien obviamente que hay gente que tiene mucha más calidez para su trabajo que otra, pero digamos, hay algo de esa dinámica de un hospital que avasalla muchas veces subjetividades y que hay un gran trabajo ahí en esa articulación para poder poner una pausa y para poder conversar en la medida que sea posible con esos equipos sobre otras necesidades que están teniendo los estudiantes, las estudiantes, que supongo que es parte de esa tarea cotidiana, digamos, no es algo que nosotros vayamos a decir acá por primera vez, ¿no? Como que seguramente sea parte de esto de su trabajo cotidiano, y una parte difícil, seguramente, depende con quienes estemos articulando, pero bueno, eso es parte de un poco de lo que venimos Sí. mencionando. No, y en ese sentido, volver a recuperar este testimonio, ¿no?, que elegimos, la persona el estudiante que se, se- se encasilla como un objeto de cuidado, ¿no?, para el campo de la salud, porque bueno, digamos, es como interviene también, ¿no? Interviene sobre como no el sujeto, sino el objeto. Entonces ahí, digamos, me parece que la mirada pedagógica tiene mucho para decir y para enriquecer, ¿no?, en ese abordaje. Y un poco, digamos, como para cerrar esto, una cita de una psicóloga, Alicia Stolkiner, que dice que el campo de la salud es considerado no solo ni principalmente como un escenario de prácticas, sino como un terreno de luchas simbólicas acerca de las formas de aproximarse al modo en que las personas nacen, viven, enferman, padecen y mueren, y respecto a las respuestas sociales frente a tales procesos. Bueno, entonces ahí, digamos, no, cuando digamos, las personas están en un proceso que requieren de atenciones y cuidados de la salud, no quiere decir que está solo determinado por eso, sino que también tiene que haber otras miradas que puedan garantizar el derecho a la salud integral de esos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sí, y vos interrumpinos, Paula, si hay algún comentario que nos Sí. quieras. Volviendo al tema de la pedagogía de cuidado, otras formas de entrada que tiene esto, que tienen los cuidados, ¿no? Esta cuestión entre educación y cuidados. Decimos en general que los cuidados pueden hacerse presente en cada acción, en cada clase, en cada vínculo entre los distintos actores y actrices de la comunidad educativa, lo que le da digamos, lo que le pone cierta responsabilidad a la construcción de las relaciones interpersonales y los lazos en la tarea cotidiana. Y una cuestión que nos parece importante y me parece que se relaciona con algunas de las cuestiones que vienen saliendo en el chat sobre si es obligatorio intervenir ante alguna situación, tiene que ver con la construcción de una autoridad democrática como condición para sostener las prácticas de cuidado, ¿no? Que, digamos, no confundir la cuestión de los cuidados con que, bueno, todos somos, todos tenemos el mismo rol, todos somos iguales, todos, digamos, en el ámbito educativo, ¿no? Sino, todos somos iguales, sí, pero, digamos, poder pensar la diferencia de rol y la necesidad de la construcción de autoridad, la construcción, digamos, la necesidad de posicionarnos como adultos que confían en niños, niñas y adolescentes, que establezcan límites humanizantes y que se posicionen como referentes significativos, ¿no? Hay un material muy recomendado dentro de los materiales de la colección, de la dirección. Tenemos uno de cuidados, lo compartimos, y hay uno que se denomina autoridades que habilitan también, que lo trabaja Beatriz Greco, que recomendamos mucho la lectura, ¿no? Y que nos hace pensar en eso, ¿no? ¿Cómo construir esto? Autoridades que habilitan. Autoridades, acá está puesto como autoridades democráticas, ¿no? Pero autoridades que habilitan en el sentido de autoridades que sean instituyentes
que no se queden solo en lo que no hay que hacer, sino que también puedan marcar a todo lo que hay, a todo lo que se puede hacer, que potencien, ¿no? Pero sin perder esa diferencia de roles, ¿no? Que es tan necesaria para ese vínculo pedagógico. Y otro punto que nos parece importante y que lo dejamos, porque nosotros en general esto lo planteamos más pensando en el trabajo en la escuela, habría que ver ahí en la modalidad cómo esto se pone a jugar, es la necesidad de tener un marco de acuerdos construido colectivamente a partir de discusiones, debates y decisiones institucionales, ¿no? La cuestión institucional de los cuidados. Por eso, en el recorrido, intentamos traer un poco de todas estas aristas que tienen los cuidados, como decía Lucía al principio, ¿no? Es importante el miramiento por el otro y la ternura, por supuesto, en la dimensión interpersonal, pero también tenemos que tener presente la dimensión colectiva, la dimensión institucional. Podemos pensar también las cuestiones más estructurales, ¿sí? No es una mirada liberal de los cuidados que solamente depende de un individuo, sino también tiene que ver con la construcción colectiva y, por ejemplo, pensando en la escuela, con la construcción institucional, los criterios, los lugares, ¿no? Los roles, si se llevan adelante, si hay responsabilidad en esos roles, si hay responsabilidad por los acuerdos compartidos, si hay criterios comunes, por ejemplo, para la intervención ante situaciones complejas. Digo, por lo que venían comentando en el chat, ¿no? ¿Cómo intervenir ante determinada situación? ¿No? Hay mucho que está en la ley y en la letra de las leyes, y hay mucho que necesita construirse como criterio institucional, ¿no? Que necesitamos ahí una autoridad en la institución que responda por eso y que podamos construir eso, tener criterios comunes, ¿no? Porque hay cosas que no, muchas veces situaciones complejas no vienen ya conceptualizadas, las vamos leyendo a medida que van sucediendo, ¿no? Y hay que construir esa lectura de qué es lo que está pasando y cómo hay que intervenir. Entonces eso es todo un trabajo que nosotros creemos que tiene también mucha relación con los cuidados. Pablo, retomo un poquito lo que estás diciendo vos para ponerlo en relación con los comentarios que van surgiendo. Algunas compañeras hacen hincapié en la importancia de la ESI para poder visualizar la posibilidad de unificar cuidados, en este sentido múltiple, en la modalidad. Entonces dicen Estela Maris, Quintana, Antonuccio, partir desde la perspectiva de la diversidad. Hoy se va logrando una mirada más heterogénea, estamos en transición, pero falta un recorrido aún. Pienso que esto es importante para volver a retomar esta idea que ustedes planteaban de que en nuestras sociedades, en la contemporaneidad, mediados por la uniformidad de la sociedad de consumo, se asume una sola forma de bienestar como bienestar posible. Entonces, ¿cómo nos cuesta pensar tanto la diversidad de placeres y de felicidades como la diversidad de dolores y de sufrimientos? En la medida que tenemos en nuestras cabezas ciertos patrones acerca de lo que es ser feliz o de lo que es doler. Entonces, qué importante poder multiplicar un poco en nuestra imaginación estas posibilidades. Y en este mismo sentido, la compañera que también había intervenido antes dice, es difícil, como proponen, plantear con el ejemplo que nos trajeron, ¿no? el que estamos analizando, dónde está el poder de ese alumno para nosotros alumnos, pero paciente para los médicos. ¿Puede elegir, decidir sobre su cuerpo, sus tiempos, sus deseos y necesidades estando en una cama de hospital? Es ahí donde nuestra labor es muy difícil, pero muy valiosa. Entonces ahí me parece que la compañera trae algo bien concreto de la modalidad que tiene que ver con cómo instituyo un ordenamiento pedagógico en un escenario que no necesariamente es pedagógico, sino que es la cama de un hospital. Digamos, cómo instituir un discurso pedagógico en relación a los cuidados, que no sea un discurso que solamente se quede en la instrucción, es decir, estos son los contenidos que vengo a dar, sino que pueda incorporar toda esta dimensión de ejercicio de los derechos y una dimensión del cuidado que pueda hacerse cargo, ¿no? Del proceso del doler
en este caso, o del poder tomar decisiones. Sí, yo creo que ahí como que, por lo menos, yo creo que vuelvo a este diálogo de saberes, ¿no? En el trabajo articulado con salud. Digamos, en la construcción de la pedagogía, una pedagogía del cuidado, asumimos una perspectiva de la promoción de la salud, ¿no? Construir esa cultura de cuidados implica, ¿no? Pensar esa salud, ese proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado desde esa integralidad. Entonces, ahí hay algo que también tienen para decir que no es estrictamente profesionales de la salud que están trabajando en un hospital, ¿no? Digamos, como en algún punto por ahí la palabra validar que la mirada pedagógica tiene algo para decir acerca de la salud, ¿no? Y que no tiene que estar, digamos, monopolizada solo por esa mirada biomédica y sanitarista. Ahí es donde está, bueno, el trabajo complejo y creo que también de a pasitos, ¿no? Del trabajo articulado. En esto que vos decías, Pablo, que no es pasar la pelota, ¿no? O por ahí pelearme porque decir, no sé, tiene una mirada totalmente sesgada, solo biológica, entonces, bueno, yo tengo mi discurso, que viene de un discurso de salud integral, ellos tienen su discurso, bueno, no dialogamos, sino tratar de buscar puntos en común, ¿no? Ese lenguaje en común para poder buscar estrategias integrales para abordar digamos, la garantía de derechos de esos estudiantes que están dentro de la modalidad. Sí, y qué interesante este comentario de Jimena. Porque me parece que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando, con la concepción del otro, ¿no? Y del sujeto. Porque esto que venimos hablando, pues dice qué difícil y qué valioso, ¿no? Lo que hacen, ¿no? Otorgar otra mirada, ¿no? Porque a veces pasa como de largo esto de que es tener miramiento por el otro, ¿no? Y muchas veces es eso, es dar otra mirada sobre la persona, ¿no? Uno puede tener, estamos hablando mucho de la mirada médica, pero también podemos hablar de la mirada familiar, ¿no? De en qué lugar está para la familia, alguien que por ahí está sufriendo y que es difícil contemplarle lo que digamos, su voz para algunas cosas o verlo como un estudiante y no verlo como mi hijo que está sufriendo y que por eso tengo que acompañar un montón de situaciones, ¿no? Otorgar una mirada de un estudiante en esa situación, por ejemplo, ¿no? Y un estudiante que quiere aprender y quiere tener voz, puede tener voz sobre distintas cuestiones de su educación, ¿no? Por ejemplo, estoy tirando ejemplos en abstracto, después cada uno, o sea, situaciones y situaciones, obviamente, pero me parece que esto que trae, ¿no? Como, como que puede ser algo que parece pequeño, pero digamos esto que decía como Jimena, ¿no? Pero qué valioso que en esa instancia dar otra mirada, dar otro lugar. Y hoy hablamos con Lucía de esto, digamos, nosotros pensamos mucho en la participación, ¿no? En el trabajo, para nosotros el trabajo de los cuidados en la escuela está directamente relacionado con poner en juego la voz de los estudiantes y las estudiantes y la participación en las distintas cuestiones, en distintas decisiones y en distintas formas de organización. Y digamos como una pregunta, ¿no? Pero bueno, por ahí en un abordaje que entiendo que puede ser más uno a uno, en algunas situaciones de la modalidad, bueno, ¿qué de eso se puede poner en juego, ¿no? ¿Qué de la construcción de ciudadanía también se puede dar en eso? Bueno, nada, son más preguntas, digamos, y cuestiones como para ir viendo en relación a lo específico de la modalidad. Bueno, como para ir cerrando, porque ya también nos vamos quedando como para llegar al cierre, algo a mencionar, nosotros en general
planteamos un distanciamiento de abordajes más preventivistas, no es corrernos de la idea de prevención, no es digamos, no tiene que ver tanto con la categoría de prevención, sino pensar en estos abordajes preventivistas como abordajes que solamente se centran en lo preventivo como eje, ¿no? Y en lo preventivo, en esta idea de evitar riesgos, podríamos decir, en la concepción más restrictiva de lo preventivo, pero para nosotros es clara como esta idea entre prevención y cuidados, ¿no? Entonces, es algo que trabajamos mucho, por ejemplo, en relación a consumos problemáticos, ¿no? Como abordajes que no se centren solo en prevenir un riesgo o amenazar, digamos, sobre lo que puede llegar a pasar, sino pensando en un sujeto de derecho, en que vaya en la posibilidad de que se vaya construyendo, digamos, construyendo experiencias, ¿no? Que la posibilidad de ir con el conocimiento, construyendo autonomía progresiva, ¿no? En muchas de las cuestiones, que no es solo dar información para evitar riesgos, y hacer hincapié, digamos, en el desarrollo de una confianza necesaria para que estudiantes se expresen, manifiesten preocupaciones, interrogantes, con una mirada adulta que tenga reconocimiento, respeto y valoración. Bueno, Bueno, un poco como breve para resumen. sintetizar, porque ya esto todos lo venimos hablando, cuando, digamos, ¿qué tendríamos que pensar, qué cosas tendríamos que tendrían que suceder para poder dar cimiento, ¿no? a esta cultura de cuidados, a esta pedagogía? Y un poco, retomando, todo ya lo venimos hablando, el reconocimiento de los procesos de construcción de subjetividades de los niños, niñas, adolescentes. Y ahí es muy importante, ¿no? Las autoridades que habilitan, ¿no? Entendiendo, bueno, en la escucha, ¿no? En darle voz a esos niños, niñas, adolescentes, participación. Y ahí, bueno, pensar también, pensaba en esto, ¿no? Que cuando hablaba Pablo de la participación, el impacto también subjetivo que tiene, ¿no? Que un estudiante de repente esté en la escuela y de repente no pueda estar yendo más a la escuela porque está o en el hospital internado. Puede ser de una vez que está internado, después vuelve, pero por ahí puede tener una patología crónica que va y viene, o que está en su casa, ¿no? Y bueno, se fue del espacio donde estaba con sus compañeros, o sea, ¿qué impacto tiene eso también en la salud de la persona? Entonces, poder considerar eso, y ahí está, ¿no? Poder considerar sus deseos y sus necesidades que van más allá de los problemas de salud que pueda tener en ese momento. También, bueno, esto, asumir la perspectiva de promoción de la salud, más allá de lo preventivo, ¿no? Más allá de intervenciones específicas para poder prevenir, o ya sea curar o rehabilitar esa condición específica por la cual no está yendo a la escuela, porque está en el hospital o está en el domicilio. Poder acercar otros universos, ¿no? Simbólicos, donde sus deseos, donde sus necesidades, donde el placer se vuelven centrales, ¿no? Reconocer a esos niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, derecho a la educación, el derecho a la salud integral. Esta mirada institucional, que como también mencionó Pablo, digamos, es parte de la conceptualización de la pedagogía del cuidado, y por eso es que está, lo decimos en esta diapositiva, pero hay que ver cómo se pone en juego, ¿no? Dentro de la modalidad. Pero ahí es, bueno, los acuerdos comunes y perspectivas sostenidas e impulsadas por la coordinación de la institución, ¿no? Y ahí es como quitarnos de esa idea voluntarista, ¿no? Y que, bueno, solo las personas, el que decide, está en escucha, el miramiento, ¿no? Y bueno, pero todos los demás no. Bueno, ahí hay algo que hay que trabajar para que se pueda consolidar una cultura de cuidados institucional. Y después la corresponsabilidad de los cuidados, el trabajo articulado y en red intersectorial y comunitario también, porque no tenemos que dejar de lado el territorio donde
donde vive ese estudiante, la familia también, porque a veces estamos, o sea, a veces no, siempre están trabajando, perdón, con salud, pero con la familia también, ya sea porque, bueno, la familia está, pero ya sea, digamos, más cuando están en el domicilio, ¿no? Entonces, no podemos trabajar soles, ¿no? Tenemos que articular siempre y bueno, dialogar y también intentar buscar puntos en común para bueno, poder generar prácticas de cuidado para esos niños, niñas, adolescentes que están viviendo determinado condición o determinado momento dentro de su proceso de salud de enfermedad, ¿no? Sí, acá hay algunos comentarios más. Por ejemplo, esto de comprender la prevención entendida como promoción, digamos, tratando de pensar una articulación entre ambos conceptos, como brindar oportunidades, producir mayor cantidad de alternativas, o sea, generar más alternativas para las situaciones. Por ejemplo, Alejandra Reyes recién pone, este año varios alumnos nos hemos encontrado con ataques de pánico. Qué especificidad, ¿no? También como este tipo de sucesos y episodios de parte de nuestros pibes, los estudiantes, en diferentes modalidades, pero en la modalidad hospitalaria creo que está bueno poder retomarlo en términos de la ansiedad y la imposibilidad de gestionar emociones ante una situación que se vuelve opresiva. Entonces, me parece que es muy importante ahí, como profe, como docente, poder tomar nota de cuáles son no solo mis posibilidades, porque por eso es importante salirse de la individualidad y de dejar de pensar en términos voluntaristas el cuidado, o incluso espontáneos, porque muchas veces pensamos que cuidar es un sentimiento que irrumpe, ¿no? Es algo que aparece, entonces nos disponemos a cuidar porque o es nuestro laburo o alguien lo necesita. Bueno, lo que nosotros estamos tratando un poco de plantear en este tercer encuentro es que cuidar implica, primero, un marco conceptual y, en segundo lugar, un encuadre concreto y específico para que ese cuidado sea posible. Y esto de los ataques de pánico me hace pensar también un poco en lo que venían planteando ustedes acerca de que las formas de padecimiento subjetivas están situadas históricamente, son siempre sociales, y que las niñas, nuestros estudiantes, no sufren de la misma manera que sufrían los niños en el siglo XIX, ni de que sufrían los niños hace 25 o 30 años, sino que sufren acorde más o menos a ciertas coordenadas sociohistóricas que nos atraviesan a todos. Entonces me parece que esto que trae esta compañera es bien interesante como síntoma de época, digamos. También pensaba en esto de cómo cuando damos clases en los propios hospitales se da la superposición de las lógicas sanitarias por un lado con la lógica educativa, y cómo hacemos para enmarcar esas articulaciones. Y hablamos de articulación, y hablamos de diálogo, y me parece que una palabra que es interesante también es la de negociación y de proceso. Porque, por ejemplo, en el caso de solamente la educación sexual integral, aunque no sea en la modalidad hospitalaria o aunque no sea en la modalidad especial, siempre implica o necesita de procesos de negociación para poder instituirse. Entonces, en esos procesos de negociación, lo que tenemos como encuadre o marco para poder llevarlos adelante son las estructuras normativas, es decir, los derechos que están en juego de nuestros estudiantes y los míos propios. La ESI es un derecho también de los profes, la pedagogía del cuidado también es un derecho de los docentes, no solamente de los sujetos estudiantes. Entonces, incorporar este marco para estas negociaciones o estos procesos de negociación, y este marco teórico más general que tiene que ver con desnaturalizar lo que hasta ahora hemos considerado cuidado. Y también, si se me permite, en relación a una de las intervenciones de cómo, digamos, que decía Jimena, de qué difícil y qué valioso en ese momento en el que, de acuerdo un poco al testimonio que trajimos acá,
Y pensaba en dos cosas. En primer lugar, me parece que es interesante que podamos retomar cuáles son las situaciones desde las cuales los pibes llegan a la modalidad. Muchas veces se trata de situaciones en donde procesos de salud o enfermedad se han dado en modo, podríamos decir, más orgánico, por decirlo de alguna manera, y en otros casos muchísimos niños están en situación de modalidad hospitalaria porque hay vulneración de derechos en sus hogares o situaciones de vulneración de derechos en sus propias comunidades. Dentro del relevo que hicimos de referentes, tanto de la modalidad como de ese a nivel nacional, nos decían también, por ejemplo, que algunos pibes llegaban a la modalidad hospitalaria por procesos de transición no reconocidos en sus familias como tales, y que ese proceso de transición de género no reconocidos por sus familias como tales iba desarrollando un proceso de enfermedad en el niño. Entonces, ahí nuestro trabajo, que parece súper difícil, y realmente lo es, igual, quiero decir, y me parece muy importante cerrar con esto, que a veces con muy poco generamos una diferencia impresionante en relación a lo que se viene dando en la vida de ese niño o en ese proceso de ese niño o de esa niña. Por ejemplo, con no dar por sentada cuál es la sexualidad de nuestros estudiantes, no dar por sentado cuáles son las formas en las que les gusta relacionarse con los demás, no dar por sentado las cosas que les gustan, las que no les gustan, no dar por sentado las formas de expresar sus afectos, es decir, con no anticipar un montón respecto de cómo debería comportarse un pibe que tiene determinado diagnóstico, estamos haciendo un montón para abrir ahí un espacio intersubjetivo con el otro. Garantizar derechos no es algo mágico o algo imposible o algo súper grande. Garantizar derechos es muchas veces abrir ese espacio posible de escucha, de confidencialidad, de respeto, de confianza. Sí, yo pensaba ahí, digamos, el carácter transformador o dialéctico, ¿no?, que tiene la atención y los cuidados dentro del proceso de salud de enfermedad, ¿no? En esto de, bueno, no ser reconocido o reconocida o reconocide en la familia, sus deseos, sus necesidades, puede generar, ¿no?, modos de enfermar que por ahí si había, no sé, atención o cuidados, podía ser diferente, ¿no? Entonces ahí está el carácter de proceso continuo, dinámico y dialéctico, ¿no?, entre salud, enfermedad, atención y cuidado. Bueno, estamos llegando al final de nuestro tercer encuentro. Acá una compañera dice, concuerdo con la colega de que se ha observado que existen niños con ataques de pánico, ¿cómo podríamos ayudarlas o ayudarlos? Y acá tiene que ver, sí, Pablo. Me parece interesante, digo, esto que traías, Paula, de que una situación por ahí que uno tiene una lectura, que puede ser una situación más bien atravesada por algo social, o una mirada de género, por ejemplo, o de diversidades, se patologiza, ¿no? La patologización es algo por ahí que no lo mencionamos, pero que es algo muy importante a tener en cuenta. Recuperamos ese documento de CONISMA para que en ese sentido tiene fuerza, que es algo que también está muy a mano de nuestra época, la patologización, ¿no? Y el diagnóstico rápido así. Y que eso es lo que nos hace ser, digamos, necesario construir otra mirada de muchos temas, ¿no? No dar por sentado siempre un único discurso que pone a la persona en un lugar, ¿no? En relación a estas situaciones que mencionan de pánico, bueno, me parece que esto que decía Paula es interesante, una punta para pensarlo, que tiene que ver con la época, las ansiedades. Obviamente que por ahí es un tema también muy singular y hay que poder escuchar a las personas y ver qué está sucediendo, ¿no? Y eso también es quizás un aporte importante, ¿no? De lo que hablamos hoy. No ponerlo como algo propio solo del individuo. Ah, bueno, está enfermo de esto y lo otro, ¿no? Bueno, ¿qué pasó en esa trayectoria? ¿Qué cambió?
digamos, si estamos en esto que decías, si se está viviendo una situación, por ejemplo, que no se está yendo a la escuela y existió esa transformación en la vida, bueno, qué punto de inflexión hubo ahí, qué cambios hubo, qué sé yo, y acompañar con otra mirada y articular con un profesional de la salud mental, obviamente, pero teniendo en cuenta estos distintos abordajes, ¿no? Y la distinta mirada que se puede poner en juego. Bueno, compañeros, Pablo, Lucía, si les parece cerramos por hoy. Bueno, muchas gracias a los dos por esta exposición de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron siguiendo la clase y que escribieron en el chat. Les queremos recordar que el formulario de evaluación lo van a encontrar en el aula virtual, en la sección clases, dentro de la parte que dice cuestionario, y resuelven por allí la autoevaluación del tramo. Bueno, esperamos que haya sido productivo para las personas que se inscribieron en este tramo. Para nosotros fue muy bueno poder escucharnos como tres áreas diferentes. Esta es nuestra primera articulación y esperamos poder desarrollar otras en función de esta. Así que muchas gracias por haber participado, Pablo, Lucía, las compañeras de la modalidad hospitalaria y domiciliaria y a todas las inscritas. Muchas gracias y mucha suerte. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias. Gracias por este espacio. La verdad que celebro todo lo que sea la articulación. Enriquecer miradas. Así que esperemos que vuelva a suceder.